Amada mía. Este es un espacio donde podrás escuchar cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es su poder, cuán grande es su misericordia y gracia. Él nunca te desechará, Él nunca te abandonará, nunca te señalará. Ven, porque Él te está esperando. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos nuevamente aquí en un espacio más de Amada Mía, donde podemos platicar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que hay esperanza para todos los que quieran acercarse a Cristo. Entonces, pues hoy tengo una invitada muy especial. Leti, ¿cómo están? Leti. Hola, pastora, buenos días. Pues nerviosa, pero aquí estamos, gracias a Dios. Contentas de platicar, ¿no? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí. Que a pesar de las dificultades, de las situaciones difíciles por las que hayamos pasado, pues Dios rescató nuestras vidas. Dios salió a nuestro encuentro y transformó nuestras vidas, ¿verdad? Sí, así es, pastora. Ok, pues quisiera que nos platicara, Leti. Yo la conozco, ya perdí la cuenta de cuánto tiempo hace que la conozco. Ya, 7 años. 7 años ya voy a cumplir ya. Gracias a Dios, para la gloria de Dios. Y pues la verdad, siempre me ha bendecido su vida. Desde el primer día que la vi, dije, wow, ¿qué está pasando en esta mujer? ¿O qué pasó en esta mujer? Uy, sí, pastora, ¿qué no pasó? Y como en todo mundo, ¿verdad? En todos los que llegamos a conocer a Cristo, nuestras vidas pues fueron transformadas y podemos decir que hubo un antes y un después. Sí, definitivamente. ¿Quiere comenzar con el antes? Sí, claro que sí, pastora. Pues definitivamente sí, ¿verdad? Siempre hay un antes y yo vengo de una familia de 5 hermanos, 5 hermanas, yo soy la del medio. Uh-huh. Mi mamá dedicada siempre al hogar. Uh-huh. Y mi papá era taxista. Mi papá, desde que yo tuve uso de razón, él fue alcohólico. Crecimos en un hogar donde carecimos todo lo básico en una familia, todo. Mi mamá fue maltratada física, emocional. Hubo de todo. Estábamos pequeños y mi mamá, para cubrirse de los golpes, había ocasiones que ella nos sentaba en sus piernas para cubrirse de los golpes de mi papá. Para que no las golpeara. Para que no la golpeara a ella. Okay. A nosotros nunca nos tocó, pero a mi mamá sí. Había ocasiones en que mi mamá quedaba ensangrentada. Wow. Y pues nosotros, ¿verdad? Así pequeños, hacíamos lo que podíamos para quitársela a mi papá. Y vivimos todos siempre así, con ese temor. Llegaba mi papá y nosotros corríamos a escondernos porque nos daba mucho miedo. Y ya sabíamos que iba a hacer eso siempre. Y así fue mi infancia y la de mis hermanos. Y a raíz de eso, yo crecí con mucho temor, mucha inseguridad, mi baja autoestima. Siempre, pues yo cuando entro al kinder, todo estaba muy bien, porque yo decía, voy a dibujar, a pintar. Y así fue, pero cuando entro en la primaria, yo me doy cuenta que yo estoy bloqueada completamente porque empiezo a batallar con las matemáticas. Y yo me daba cuenta que yo decía, yo no puedo, yo no sé cómo voy a aprender. Y primer año y segundo año tuve una maestra buena que me apoyó mucho, pero yo nunca les podía contar qué era lo que estaba pasando en mi familia. Claro.
Y en tercer año me toca una maestra muy mala. Y ella nos pasaba al pizarrón, al escritorio, perdón, a que le dijéramos los quebrados, a que hiciéramos ecuaciones de quebrados. Yo no podía, pastora. Y ella lo que hacía, agarraba el borrador y me pegaba en la cabeza y me decía, eres una tonta, no sabes. Y yo no decía nada, yo me quedaba seria. Yo dentro de mí quería gritar y decía, no puedo. No es que yo no quisiera hacerlo o no aprender. Yo anhelaba aprender, ¿verdad? Como mis compañeritos, pero nunca pude, pastora, nunca pude. Así fue hasta mi secundaria. En la secundaria siempre también tuve bajas calificaciones. Siempre me iba a exámenes extraordinarios por lo mismo, porque siempre reprobaba matemáticas, física, química, o sea, yo estaba bloqueada y yo no sabía. Había un daño, Sí. había un daño en su corazón, en sus Sí. emociones, en su mente, ¿no? Por ver tanto maltrato, tanta violencia. Sí, o sea, estuve bloqueada toda mi vida, pastora, y yo anhelaba ser alguien en la vida. A mí, me hubiera gustado ser enfermera, pero yo decía, ¿cómo me voy a aprender los nombres del cuerpo, las venas, todo lo que tengo que estudiar? No podía. Se le hacía un monstruo. Se me hacía mucho y no podía, y así crecí temerosa, y cuando ya fui creciendo más, ¿verdad? Pues yo crecí amargada, pastora, enojada. Claro. Me volví una mujer altiva, orgullosa, y empecé a ponerme mi caparazón donde yo decía, a mí nadie me va a volver a hacer eso, ¿verdad? Nadie me va a volver a dañar. Nadie me va a volver a dañar, yo no me voy a dejar de ningún hombre, no me voy a dejar que nadie me humille. Y empecé a ponerme mi caparazón de orgullo de yo les voy a hacer lo que a mí me hacían. Y así crecí. Y a la edad de 18 años, entro a trabajar, 17, entro a trabajar y conozco a la primera persona, ¿verdad? A la que yo conocí en ese entonces, mi primer pareja, mi primer esposo. Y pues obviamente, pastora, yo buscaba a mi príncipe azul. Yo buscaba a quien me rescatara. Yo dije, él me va a rescatar, ¿verdad? Y me caso con él, y obviamente pues no funcionó, porque yo no tenía nada para darle a él. Obviamente él tampoco. Sí. Pues como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Éramos dos ciegos que no nos podíamos guiar. Y yo nunca le podía decir a él cuál era mi situación real que había vivido en mi familia, ¿verdad? Él conocía que mi papá era alcohólico, pero no conocía a profundidad todo lo que pasaba. Y obviamente, ¿verdad? Como no teníamos que ofrecernos, pues viene una infidelidad por parte de él, y yo me doy cuenta, pues nos separamos, y yo le dije, nos divorciamos, y se acabó. Y yo regresé. Más problemas. No, yo dije, no, yo no me voy a dejar que tú me sigas siendo infiel, y yo me divorcio de ti, y yo voy al juez y pago el divorcio, pastora, y me quiero divorciar. Y nos divorciamos, tú por tu lado, yo por el mío, y seguí con mi caparazón, pastora, y después conozco al papá de mi hijo, y pues nos hicimos novios y empezamos una relación, nos fuimos a vivir juntos. Yo dije, yo no me voy a volver a casar, yo ya no creo en el matrimonio. Yo ni siquiera sabía que era fornicar, pastora. Y yo dije, yo nomás me voy así. Y el papá de mi hijo me dice, pues vamos a juntarnos. Y dije, bueno, pues ¿qué tiene, verdad? Y nos juntamos, pero, sorpresa, ¿verdad? Pues lógico, pastora, éramos espejo, ¿verdad? Y él era un ingeniero donde yo trabajaba, pues estudiado, y yo pues conociendo mi condición dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y pues tenía que pasar, ¿verdad? Lo que pasó. Él empezó a decirme, tienes que estudiar, tienes que estar a mi nivel, porque cuando salgamos con nuestras amistades,
tengas tema de conversación y yo necesito que tú te prepares, que estudies la preparatoria y una carrera y que estés a mi nivel. Y ahí yo empecé a decir, empecé a sentir el maltrato hacia mi persona, ¿verdad? Como mujer. El menosprecio. Sí, o sea, tú estás muy por debajo de mí y tienes que prepararte para estar a mi altura, porque así pues no. Y le hice caso, pastora, y empecé a estudiar la prepa. No pude, me salí de la prepa y a raíz de eso que yo no pude estudiar la prepa, igual a él yo no le podía contar toda mi situación que yo traía. Y pues nos separamos también. Terminó la relación. Terminamos la relación y pues en ese que terminamos íbamos y veníamos y pues tuve a mi primer hijo, ¿verdad? Y me quedo con mi hijo sola porque él no se quiso hacer responsable de nada. Yo dije, ok, yo agarro a mi hijo y salgo adelante con la ayuda de mis papás y de mis hermanos, ¿verdad? Y así duré. Mi hijo tenía 8 años y conozco al papá de mi hija. Ahorita tengo una hija de 15 años, de 17 años, perdón. Y pues bueno, me involucro con él igual, nos fuimos a vivir juntos. Otro espejo, traía sus cosas también él y nos vamos a vivir juntos. Me lleva a mi hijo y me dice, no, pues para que te salgas de trabajar. Yo trabajaba y me pintó muy bonito lo que íbamos a hacer juntos, la vida, ¿verdad? Él y yo y bueno, dije, pues bueno, ¿verdad? Yo estaba batallando con mi hijo porque me lo cuidaban y pues bueno, entonces yo dije, pues se me hace buena oportunidad, ¿verdad? Para vivir con él y yo pues ya cuidar a mi hijo. Y pues le digo que sí, nos juntamos, no nos casamos tampoco. Él venía también de una relación anterior, una separación y obviamente pues estábamos mal. Pero bueno, compro el espejo, ¿verdad? Y me la creo. Y con el tiempo pues él me dice, ¿verdad? Al principio que él no podía tener hijos. Y yo dije, ok, está bien, no hay ningún problema, ¿verdad? Pues yo ya tengo un hijo, no creo que sea ningún problema. Pero dije, bueno, pues Dios dirá, ¿verdad? Yo sabía que existía un Dios, pastora, pero no creía en Dios. Por toda mi situación que yo había estado pasando desde mi niñez, yo decía, yo no creo en Dios. Y así crecí, incrédula, ¿verdad? Y entonces, pues ya, yo le dije, pues está bien, le dije, si Dios nos da un hijo, pues está bien, y si no, pues no pasa nada. Y así pasó, y pasaron 4 años de estar juntos, y yo me embarazo de mi hija, y yo ahí puedo ver, ¿verdad? Que yo siempre vi, pastora, que el Señor siempre tuvo cuidado de mi vida, porque siempre me cuidó de las relaciones, porque fueron muy difíciles mis relaciones con las personas. Y Él siempre me cuidó y ahora yo entiendo que si el Señor me quitó de esas relaciones era porque no me convenía estar ahí. Ahora yo lo sé, ¿verdad? Pero en ese momento pues yo estaba ciega y no me daba cuenta. Uh-huh. Y pues bueno, pues ya tenemos a nuestra bebé, pero él era bipolar. Y pues no cambió la situación, él siguió así. Y hubo muchas situaciones muy difíciles que no me gustaron, pero que yo no me quise separar de él porque dije, ya no quiero regresar a mi casa. Yo ya no quiero volver a fracasar, según yo decía, ¿verdad? Y aquí me voy a aguantar, ni modo. Sí, es que eso es lo que la mujer piensa, ¿no? Sí. Creo que la mayoría de las mujeres, aunque no lo digan, aunque no lo expresemos, sí, ¿verdad? Con nuestros labios, pero hay un chip que alguien nos puso. Sí. Y nos dicen, si te divorcias, eres un fracaso. Sí. Si no tienes un matrimonio, una familia, eres un fracaso. Y una vergüenza, pastora, porque yo ya venía de relaciones, o sea, no era la primera, o sea, yo decía, o sea, qué vergüenza, y qué vergüenza para mi familia, otra vez, y ahora con otra hija. Y yo decía, aquí me voy a quedar. Pero obviamente pues la situación fue empeorando, a tal grado de que empezamos a hablar de separarnos.
Y, o sea, él tenía dificultades con la ira. Sí, con su carácter era muy enojón, muy gritón. Pues a mi hijo le gritaba muchas veces, lo asustaba. Cuando nació mi hija, pues fue lo mismo. O sea, yo dije, a lo mejor porque no es su hijo, le grita, lo maltrata, no lo quiere. Y yo decía, lo puedo entender, ¿verdad? Porque no es su sangre, pero a mí me dolía el maltrato hacia mi hijo. Y cuando nace mi hija, yo dije, va a cambiar, porque ella sí es su hija, ¿verdad? Y no, o sea, siguió igual. De hecho, mi hijo tenía 15 años cuando nació mi hija. Y él y yo fuimos los que enseñamos a la niña a caminar, a darle sus medicamentos. Él hizo como el papel de papá, mi hijo. Uh-huh. De hecho, mi hijo siempre andaba protegiendo a su hermanita de que no escuchara los gritos de su papá cuando se enojaba. Y mi hijo se casa muy chico, a los 18 años, y se va, y nos quedamos pues nosotros tres nada más, ¿verdad? Pero ya estaba la situación muy mal entre mi esposo y yo. Y un buen día, le estoy hablando ya 12, 13 años, vivimos juntos. Y ya al final, yo estaba muy mal, me enfermaba mucho, me declararon con migraña por estrés. Tuve que ir al hospital porque un día casi yo me muero, pastora, porque me dio como si fuera un infarto ahí sola. Y les dije a mis hermanas, háblenle a él. Él nunca fue al hospital, no fue al hospital a recogerme. Mis hermanas me tuvieron que regresar a mi casa. Y yo dije, esto ya no está bien. Dije, ya no le interesa que esté aquí, ¿verdad? Y un buen día él empezó a decirme, ¿sabes qué? Así con la mano en la cintura, ¿verdad? Yo lo veía muy tranquilo. Nos vamos a separar porque ya no vamos para ningún lado. Y dije, ok. Y él me empezó a decir todo cómo iba a ser la separación. Ustedes se van a quedar aquí en la casa, yo me voy a salir, no les va a faltar nada. Hasta eso, pastora, el Señor siempre tuvo cuidado de nosotras. Pero él ya tenía todo planeado, cómo hacerlo. Y yo sin darme cuenta. Y un día llegó mi hijo a la casa un viernes y se me hizo raro. Y llegó y me saludó y todo. Le digo, ¿qué andas haciendo? Y ya platicamos. Y de ratito llegó el papá de Scarlett. Y entonces entra y le empieza a decir a mi hijo, pues Víctor, tenemos que hablar, tu mamá y yo, pues ya nos vamos a separar, ellas se van a quedar en la casa, yo me voy a hacer cargo de ellas. Y empezó a decir todo, cómo iba a quedar todo, pastora. Él ya tenía licenciada, ya tenía cómo iban a ser las convivencias con la niña, todo, y yo no sabía nada, pastora. Wow. Y ese día estaba ahí mi hijo y le dijo a mi hijo, yo me voy a ir de la casa. Y yo me quedé así como que me echó un balde de agua fría. Dije, ¿cómo puede ser posible que ya le haya dicho a mi hijo que ya nos vamos a separar y todo? ¿Cómo va a quedar, verdad? Si yo sin nada. Bien estructurado todo. Sí, ya está, es todo así. Y bueno, sino que al sábado, pues yo estoy en la casa lavando y todo, haciendo mi quehacer, y dice él, vamos a ir a segundear. Y se llevó a la niña. Y yo dije, ok, está bien. Y se fueron a segundear, regresaron y ya. Entonces, al día siguiente, él en la mañana sale a hacer algo. Y me dice la niña, oye mamá, te quiero platicar algo. Le digo, ¿qué pasó, mi amor? Ayer que fuimos a segundear, mi papá me presentó a una muchacha y se besaron en las mejillas. Y ella me dijo, yo no soy nada de tu papá. Dice, pero como yo la vi como diciéndome, sí soy algo de tu papá, ¿verdad? Ella tenía 7 años, pastora. Y me dijo la niña, se encontraron ahí y se despidieron de beso. Pues yo dije, esto es
por La lo que razón. esta es la razón por la que él se quiere ir de la casa. Y pues ya entra él y empiezo a confrontarlo y me lo niega, me lo negó, dijo que no, y se quedó así que en shock, ¿verdad? Porque no pensó que la niña iba a decir. Y pobrecita ella, ¿verdad? Porque ella después se sintió culpable porque dijo, si yo no te hubiera dicho, mi papá no se hubiera ido de la casa. Y ella estuvo con esa culpa, ¿verdad? Y pues ese día él se fue de la casa, pastora. Yo lo corrí de la casa. Dije, bueno, pues ya él ya estructuró todo, pues que se vaya. Acabese de ir. Sí, entonces le dije, se fue. Y se fue ese día él se fue. Y pues ya, o sea, lo hicimos todo legal. Él, gracias a Dios, pastora, él, hasta este día yo no he tenido problemas para que él se siga haciendo cargo de la manutención de su hija. Por eso le digo que el Señor siempre tuvo cuidado y ya tenía cuidado, pero antes de eso, yo en la escuela de mi hija conocí a una amiguita y ella un día se me acercó y ya se presentó conmigo. Oye, pues yo soy Lisbeth, mira, ¿tú qué haces? No, pues esto y esto. Oye, ¿vas a alguna iglesia? Y le dije, pues soy de otra religión, ¿verdad? Pero no voy ocasionalmente. Y ya me dice, oye, mira, yo estoy yendo a una iglesia cristiana, te invito, cuando quieras, cuando se te ofrezca, pues búscame. Y ya me había dicho ella dónde buscarla y todo. Entonces, cuando ese día, pastora, que yo decido ya correr a mi esposo de la casa, pues obviamente yo me derrumbé, pastora, porque yo dije, otra vez. Otro fracaso. Otro fracaso. Y peor, pastora, porque, o sea, todo estuvo orquestado por él, planeado todo, y yo dije, ¿cómo puede ser posible, verdad? Que así con la mano en la cintura, como decimos, y tan fácil me voy. Que alguien que decidió estar conmigo, quiso que hiciéramos una vida juntos, que dijo que me amaba, sí. Ahora él arregla todo para irse. Para irse. Y pues porque ya tenía la otra persona, ¿verdad? Entonces, pues yo caigo en depresión y lo primero que hago fue corro a buscar a Lisbeth y voy y la busco y no la encuentro. Y yo estaba desesperada, pastora. Yo nunca en mi vida deseé morirme. Hasta esta vez. Y yo decía, yo necesito algo, porque yo me voy a morir. Porque aparte él se volvió un ídolo para mí. Era mi ídolo. Él al son que me tocara yo bailaba, pastora. Él me decía rana, yo saltaba. Y yo decía, yo me voy a morir. Yo sin él, yo no soy nadie. Yo me voy a morir, ¿verdad? Y yo buscaba y buscaba. Yo decía, ¿a dónde voy? ¿Quién me ayuda? Y entonces ella se fue, Lisbeth, a evangelizar. Y me dijo su mamá, va a tardar una semana. Y y dijo, y cuando regrese yo le digo que te busque. Le digo, sí, está muy bien. Y en lo que ella llegaba, yo me refugié en el cigarro. Yo empecé a desayunar cigarro, a comer cigarro, a cenar cigarro, a merendar cigarro. No dormía, cerraba los ojos y según yo dormía y los abría y iba al cigarro. Y así empecé con el cigarro, a refugiarme en el cigarro. Era mi refugio, era con el que yo platicaba. Y a la semana llega Lisbeth y ese día nos encontramos haciendo compras. Entonces la veo, ella me ve y corremos y me abraza. Y yo lo único que hago es llorar. Y ella me dice, sé lo que estás pasando. Y aquí estoy. Me andabas buscando y aquí estoy. Y ella fue la persona que Dios usó para rescatarme. Y ella fue la que me dijo, yo estoy yendo a unos grupos de mujeres. Dijo, vamos. Le dije, llévame a donde tengas que llevarme, pero llévame. Wow. Porque yo siento que me estoy muriendo, siento que yo ya no puedo. Digo, llévame a donde me tengas que llevar, pero llévame porque yo necesito a alguien que me saque de aquí. Y empecé a ir a los grupos de mujeres y me recibieron, pastora, con mucho amor las muchachas.
me abrazaron, me cobijaron, empecé a aprender del Señor, me empezaron a enseñar ellas, empezaron a orar por mí y empecé ahí con ellas, pero yo iba a la otra iglesia y entonces iban a salir de vacaciones en los grupos de las mujeres y yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Que no esté en los grupos, sino que Lisbeth me dice, oye, pues vamos a salir de vacaciones, pero mira, yo voy a seguir teniendo una reunión aquí con un pastor, ¿quieres seguir viniendo? Le digo, sí, porque yo estaba hambrienta, pastora, como dice la palabra de Dios, hambrienta y sedienta, ¿verdad? De buscar a ese alguien que yo necesitaba en mi vida, porque yo estaba vacía, estaba sola, yo me senté que andaba, pues como dice la palabra de Dios, en oscuridad, a tientas, ¿verdad? Y me dice, ¿quieres venir? Le digo, sí. Y ahí en esa reunión con ese pastor, yo tuve mi encuentro con el Señor. Y yo cuando empiezo a leer la Biblia ya después, yo me identifiqué mucho con la mujer samaritana. Ok. Me identifiqué mucho con ella y yo le decía al Señor, yo fui esa mujer que así anduve. Y tuve mi encuentro con el Señor y Él me habló, el Señor me dijo, tú, como la mujer samaritana, pastora, me habló de toda mi vida pasada. Y yo ahí volqué mi corazón al Señor y le dije, haz lo que tú quieras conmigo, Señor. Se dio cuenta que sí existía un Dios y que estaba interesado en usted. Pastora, ahí yo entendí, ¿verdad? Porque yo era incrédula y Él me mostró. Y ahora yo digo, ¿verdad? ¿Crees ahora o no crees? Y yo le pedí perdón a Dios, ¿verdad? Y le dije, Señor, yo creo en ti. Y le pedí perdón, ¿verdad? Y el Señor me mostró a través de ese pastor que Él estaba, porque fue como la mujer samaritana. Y yo dije, solo Él pudo ser. Sí, hay unas palabras que Jesús le dice a esa mujer samaritana, ¿verdad? Que había tenido varios maridos. Sí. Y que con el que vivía en ese entonces no era su marido, marido, ¿verdad? Así es, pero pastora. Aparte de los maridos que ella había tenido, más que nada Jesús se enfocó en su corazón, ¿no? Sí. Más bien Jesús fue directo a su corazón porque sabía que había un vacío, que había heridas que no habían sido sanadas. Sí. Y le dice unas palabras, Jesús, unas palabras muy tremendas. Yo quiero que me digas si es verdad. Sí. Jesús dice que el que crea en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Así es. ¿Es verdad? Así Usted es. dígame si sí o no. Así es, pastora. Yo decía, yo quiero eso, ¿verdad? Y sí, el Señor empezó a transformar mi vida, ¿verdad? A sanar su corazón. Hasta ahora yo sé que fue Él, porque un fin de semana yo iba a la otra iglesia y ese sábado me dice el Señor, ya, vete a la iglesia donde te están invitando. Y ese sábado yo le dije a mi hija, ¿sabes qué, hija? ¿Una voz audible? No, en mi pensamiento. Ok. Sí. Y le dijo yo a mi hija, le digo, ¿sabes qué, hija? Mañana nos vamos a ir a la iglesia que me han estado invitando con las hermanas. Ya no vamos a ir para allá, le digo, nos vamos a empezar a ir allá. Y el Señor puso en mí, como dice su palabra, el querer como el hacer, pastora. Y nos venimos a la iglesia y ya, ahí empezamos. Y yo cada que hacían el llamado, ahí voy para enfrente y corría para enfrente y vengan los que están lastimados y vengan los que están dañados y los que están cansados. Yo decía que yo llegué como el Pipi, la pastora, con una piedra acá. Y cada domingo, cada domingo el Señor me quitaba un pedazo de piedra. Y el Señor me quitó esa piedra, ¿verdad? Y el Señor empezó a tratar con mi corazón, empezó a sanar todas mis heridas desde mi infancia, con las personas con las que yo me involucré sentimentalmente. Me ayudó a perdonar,
porque yo necesitaba perdonar, ¿verdad? Y yo también pedí perdón, pastora, porque yo también reconocí, el Señor me mostró que yo también había tenido mis errores, mis fallas, porque yo también, las decisiones que yo tomé fueron equivocadas, ¿verdad? No fue Dios, fue mi decisión, ¿verdad? Entonces Él me mostró que yo me equivoqué y que yo tenía que pedir perdón porque yo, con mi altivez y con mi orgullo, yo también los lastimé a ellos, pastora. Claro. Yo también yo me defendía, ¿verdad? A mi manera, y yo también los lastimé. Y el Señor trató con mi corazón, me sanó. Y como recuerdo como a Pedro cuando el Señor Jesús está en las aguas caminando, que le dice a Pedro, ven, y Pedro va. Y cuando Pedro quita la mirada del Señor, que él se empieza a hundir, que el Señor mete su mano y rescata a Pedro, así yo sentí que el Señor me agarró de la mano y me rescató. Y empezó a transformar mi vida, pastora, Un como proceso, ¿no? Todo sí, un proceso. como dicen, ¿verdad? Estuve en las manos del alfarero. Él me volvió a formar de nuevo. Él, cuando yo vengo ya a los pies del Señor y yo me empiezo a empapar de la palabra del Señor, pastora, el Señor me empieza a dar sabiduría que yo tanto anhelaba, que yo decía, yo no sé nada. Los libros de letras no me gustan porque yo no entiendo nada. Y yo me compré mi Biblia y dije, yo quiero beber de eso, yo quiero saber más del Señor, yo tengo hambre y yo la voy a buscar. Y empecé a llenarme de la palabra del Señor y sí, pastora, o sea, se cumple lo que dice el Señor, ¿verdad? Que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, y empecé yo a tener esa nueva vida en Cristo. Empecé a amar más, porque yo no amaba, pastora, ni siquiera a mis hijos. Claro. No amaba, yo no sabía amar, yo no sabía lo que era el amor. Y el Señor me empezó a enseñar otra vez, o más bien me empezó a enseñar a amar a las personas, a perdonar a las personas. Empezó a quitar mi orgullo, pues esa característica que yo tenía en mí de que altiva, a mí nadie me va a hacer nada, ¿verdad? Yo era una mujer así con cara como de limón, agrio, pastora, así bien feita. No lo creo. Sí, pastora, tenía la cara de limón agrio, pero así con ganas, pastora. Pero hoy en Cristo, pastora, de verdad, como dice su palabra, Él nos hace nuevas criaturas. Amén. Todas las cosas son hechas nuevas en Él. Y Él me hizo a mí nueva. Trató con mi niña también, Claro. sanó su corazón, Sí. restauró mi relación con el papá de mi hija. Wow. Le pedí perdón y restauró esa relación de padres, ¿verdad? Ahorita yo estoy sola, no regresamos, pero pastora, el Señor me hizo plena en Él. Él cambió todo mi llanto. Su lamento. Mi lamento, sí, en baile, en alegría, en gozo, pastora. Y hoy, gracias a Dios, pastora, yo no necesito de ningún hombre que me haga feliz, porque Él es mi plenitud. Amén. Él es mi gozo, Él es mi amor. Yo estoy enamorada del Señor, pastora, y a mí no me hace falta nada, ¿verdad? Él ha tenido cuidado de mí, física, económicamente, de todo, pastora. Emocionalmente, sí. Y yo le puedo decir ahora que yo estoy así muy contenta con esta nueva vida que yo tengo, pastora. Muy feliz, como nunca ningún hombre me hizo feliz, pastora. Wow. Nunca. ¿Encontró al hombre de su vida? Encontré al hombre de mi vida. A mi amor le digo mi amor, a mi todo, ¿verdad? Y bueno, yo digo, si el Señor me da un esposo, qué bueno. Pero ahora yo digo, no lo está buscando. No lo estoy buscando. Digo, si llega, está muy bien. Y si no llega, yo feliz así, pastora. Amén. Así estoy feliz, contenta. No necesito de verdad que ningún hombre me llene, pastora, porque yo ya estoy llena del amor del Señor. Wow. Leti, de verdad que es una bendición siempre hablar con usted. Gracias, pastora, gracias. Saber de cómo Dios
ha sido tan bueno y Sí. ha tratado con nuestras vidas. Sí. Y tratado no quiere decir algo malo, sino que ha restaurado nuestras sí. vidas, nos ha mostrado, sí, lo que está mal en nosotros, ¿verdad? Porque es importante que nosotras reconozcamos que también hemos pecado, Sí, así que es. también hacemos las cosas mal, porque siempre en un matrimonio o en alguna relación cualquiera, si es de dos, las dos partes algo tienen de culpa, ¿verdad? Sí, claro. Y de verdad, yo te invito, amiga, que nos estás viendo, tal vez estés pasando por una situación completamente difícil, de abuso, de violencia, de maltrato, de desamor, ¿verdad? Has querido encontrar el amor que te ha hecho falta siempre, ¿verdad? Porque también el mundo, Sí. La vida nos ha hecho pensar que para ser felices tenemos que tener un matrimonio sin problemas. Sí. Y hemos escuchado tantos cuentos, ¿verdad? De las princesas Sí. que se casan, el príncipe se casan y viven felices para siempre. Fin de la historia. Sí. Así dicen, ¿verdad? Sí. Pero realmente es el comienzo. Cuando se casan, es el comienzo de una historia, de un vivir juntos, de un ajustarse. Pero si Jesucristo no está en medio de ellos, entonces va a ser muy difícil vivir una vida plena, una vida en la que podamos avanzar, que podamos perdonarnos, que podamos bendecirnos el uno al otro. Entonces, de verdad yo te animo que así como mi amiga Leti buscó a esa persona que estuvo orando, porque estoy segura que estuvo orando por usted, que la invitó, usted busque a esa persona que tantas veces la ha invitado, que le ha hablado de Cristo, o que dice, esta persona es diferente. Y ha marcado una diferencia en su vida porque es una hija de Dios, porque ella se congrega. Entonces búsquela, busque una iglesia donde congregarse, donde le ayuden, donde la puedan aconsejar, donde la puedan ministrar, donde pueda recibir el amor de Cristo, porque eso fue lo que a usted tocó su vida, el amor de las mujeres, ¿verdad? Sí. El amor de Cristo a través de estas mujeres, ¿verdad? Sí, pastora. Y fue como Dios fue renovando su vida. Así es, pastora, sí. Muchas gracias, Leti, gracias por estar con nosotros, por abrir su corazón. Gracias. Estas cosas que no a cualquiera se las contamos. Así es. Pero ahora que somos libres en Cristo, que Dios ha transformado nuestras vidas, no tenemos más que anunciar al mundo de las grandezas de Dios, de las maravillas de Dios. Así y que hay un Dios que es verdadero, un Dios que vive y que quiere cambiar tu vida, que quiere consolarte, que quiere darte de su amor, que quiere ayudarte, ¿sí? Nos vemos la próxima vez con un nuevo testimonio, con una nueva historia de transformación. Nos vemos la próxima semana. Bye.